en el auditorio de la institución y por la presencia vía Zoom, las personas que se encuentran conectadas. El día de hoy tenemos dos charlas. Como saben, estamos conmemorando el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que es en este mes, y hemos extendido y hemos puesto especialmente el módulo de cáncer de mama en este mes por todo lo que contempla tanto su incidencia en nuestros pacientes, la mortalidad que todavía es importante, y las terapias que se manejan actualmente. El día de hoy tenemos dos charlas. La primera charla es del manejo quirúrgico de cáncer de mama, para la cual nos va a acompañar el doctor Fernando Semanate. El doctor Semanate es cirujano general, es también cirujano oncólogo ya, y le damos la bienvenida al doctor para que pueda continuar con su charla. Bienvenido, doctor Semanate. Bueno, buenas tardes con todos. Agradecidos con las personas quienes se enlazan, quienes hayan acudido personalmente al auditorio. Como ya lo mencionó el doctor Puente, vamos a abordar un tema por lo demás interesante, que es el manejo quirúrgico del cáncer de mama. Bueno, para entender el manejo quirúrgico del cáncer de mama, haciendo énfasis a dos temas importantes, que es la cirugía preservadora de mama y el manejo axilar de cáncer de mama, vamos a tomar 4 tópicos importantes, que son la reseña histórica, anatomía quirúrgica de la mama, tipos de mastectomía y manejo axilar. Para lo cual abordaré de manera escueta, muy rápidamente, la historia del cáncer de mama. Es así que vemos que desde tiempos antes de Cristo, 3000, 2500, 1500 años antes de Cristo, ya se mencionaba el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, haciendo énfasis a actos quirúrgicos muy mutilantes que se basaban en el uso de hierro, de fuego para cauterizar, con los resultados obviamente desastrosos en fusiones a estética, a sepsis y a muerte. No es así que para años 1500 aproximadamente, Andrea Vesalio, el reconocido anatomista, en su obra De Humani Corporis Fabrica, ya menciona la incisión quirúrgica amplia con ligadura de los vasos. Y más o menos para el año 1600, 1860, Charles de Moore ya dictamina una mastectomía reglada, con los pasos quirúrgicos haciendo una excisión completa de la mama. Gracias a las técnicas anestésicas de Morton, se puede realizar ya una técnica más limpia, por así decirlo. Esos son los instrumentos que se usaban en los años antes mencionados para realizar las mastectomías. Como ustedes pueden ver, son instrumentos muy arcaicos en los cuales se cercenaba prácticamente la mama sin tener un resultado óptimo que conducía al desenlace fatal del paciente, de la paciente en este caso. No es así que William Halsted, que es un cirujano muy reconocido, alumno del cirujano alemán de Roth, realiza ya la técnica, la mastectomía radical clásica. A él merecemos el inicio ya formal de la técnica quirúrgica, en el cual, como ustedes pueden ver, esta es una fotografía de la técnica original, en la cual se hace una incisión desde el esternón prácticamente a la axila, con la exéresis de la glándula mamaria, incluidos los músculos pectoral mayor, pectoral menor y el vaciamiento axilar. El vaciamiento axilar. Este es el resultado estético, como podemos ver, de la cirugía radical de Halsted, en el cual claramente se puede ver que hay una excisión completa de los músculos pectoral menor, pectoral mayor, y con un resultado estético muy deplorable. Es así que siguiendo la línea de la radicalidad, este autor, Antonio Prudente, es un cirujano brasileño que promulgó la cirugía, la mastectomía suprarradical, en la cual, además de realizar el procedimiento de Halsted, él promulgaba una desarticulación acromioclavicular para aumentar la radicalidad y, como se pensaba en aquel tiempo, controlar de mejor manera la mortalidad. Pero no fue así. Se aumentó morbilidad y, como podemos ver en la gráfica, era totalmente antiestético, antifuncional y no había
diferencias en el resultado. Posterior a ello, los alumnos de Halsted, Madden, Aunquilox, Patey promulgaron ya una modificación a la técnica original de la mastectomía, que fue la mastectomía radical modificada por Madden y colaboradores. ¿Cuál fue la modificación? La modificación fue que se le realizaba una incisión más pequeña, como podemos ver aquí, incisión un poco más pequeña, de igual manera llegaba hasta el hueco axilar, pero con la particularidad que se preservaban los músculos pectoral mayor y pectoral menor. Esa es la cirugía que hasta la actualidad la llevamos y la hacemos, la mastectomía radical modificada por Madden. Más o menos desde 1960 ya se tiene o se comienza a nacer el término preservación, cirugía de mama con preservación. ¿Qué quiere decir esto? Que no se sacaba toda la mama en sí, sino se realizaba la exéresis de la parte afecta, ¿sí? Más un vaciamiento axilar. Es para años de 1970 que Humberto Veronesi ya comienza y Bernard Fischer comienzan a hacer ya estudios comparativos de cirugías conservadoras de mama y con el advenimiento de la radioterapia hacen comparaciones de la mastectomía radical modificada versus una mastectomía con preservación de tejido más radioterapia, viendo que no hubo diferencias significativas en torno a la sobrevida a la dureza de la enfermedad, más sí en la recurrencia locorregional, pero ya se vieron estos cambios sustanciales. Para 1996, Krag y Giuliano es conocido por ser el autor del ACOSOC Z011, que hasta ahora, en la actualidad, sigue siendo mandatorio para el vaciamiento axilar. Ya describen la técnica de ganglio centinela. La técnica de ganglio centinela es usar un radiotraceador, en este caso el coloide de Tecnesio 99, para el caso de cirugía de mama, infiltrarlo periareolar, esperar un cierto tiempo, de 2 a 24 horas, y con el radiotrazador, una vez ya inyectado, usando una gamma sonda, el colimador de la gamma sonda, vamos a encontrar el ganglio centinela. El ganglio centinela, por definición, es el primero o segundo ganglios en los cuales llega la primera vía de drenaje linfático. Es así que Krag, al describir el Tecnesio 99 y Giuliano lo hacía con las técnicas de colorante azul patente, azul disulfiram o azul de metileno. Con esta combinación de técnicas tenemos un porcentaje de éxito mayor al 90% de identificación del ganglio centinela, que es la misma técnica que hasta la actualidad seguimos haciendo. En esta diapositiva se refleja de mejor manera, de un entendimiento global, las dos eras de la cirugía de mama, comenzando con Billroth, Halsted y colaboradores que antes mencioné, que promulgaban la radicalidad para una mejor control de la enfermedad. Luego, Madden, con colaboradores, disminuyó la técnica de la radicalidad y Fischer y Veronesi comenzaron ya a hacer las técnicas de conservación de mama. Fischer, conocido por los famosos estudios ENSAF, y Veronesi por los estudios de Milán, que son necesarios para comprender la evolución de la cirugía. Y una segunda parte de la conservación, el ganglio centinela, como les mencioné, encabezado por Giuliano. Ahora bien, vamos a abordar la anatomía quirúrgica de la mama. Es importante recordar ítems anatómicos porque después en técnica quirúrgica vamos a ver que estos ítems anatómicos o hitos anatómicos son de vital importancia para realizar una cirugía correcta. Entonces, la glándula mamaria se encuentra en la parte anterior del tórax, por delante del músculo pectoral mayor, ¿sí? En sentido cráneo-caudal se encuentra desde la primera a segunda a la quinta a sexta costillas y de la línea paraesternal a la línea medioaxilar.
¿sí? Esos son los hitos anatómicos de la glándula mamaria. Adicionalmente, la glándula mamaria cuenta con una irrigación por parte de la mamaria interna y por las arterias intercostales. Estas dos últimas mencionadas son ramas directas o indirectas de la arteria subclavia y de la vena axilar. ¿Okay? Aprovechando la diapositiva, vamos a tomar o vamos a explicar los hitos anatómicos de la axila. Una cosa es mencionarla anatómicamente y otra diferente es mencionarla quirúrgicamente. Quirúrgicamente, la axila es un triángulo con base superior, en la cual la base superior es la clavícula y el paquete nervioso de la vena axilar. En su parte interna vamos a tener las porciones del músculo pectoral mayor y las digitaciones del músculo serrato. En su parte externa va a encontrarse el músculo dorsal ancho. Entre estas estructuras antes mencionadas se va a encontrar el tejido linfoglandular o linfonodal, como quieran llamarlo, de la mama, que es el objetivo del vaciamiento axilar que en lo posterior explicaré. Este es un corte sagital para que evidencien lo que ya mencioné, el límite cráneo-caudal de la mama. Adicionalmente, necesitamos saber que para una adecuada reconstrucción mamaria o una adecuada cirugía preservadora de mama, tenemos que tener en cuenta que la mama anatómicamente se divide en 7 segmentos. En 2 segmentos superiores, que son el 2 y el 3, en un segmento superinterno, que es el segmento 4, un segmento infrainterno, el 5, un segmento inferior propiamente dicho, el 6, segmentos laterales, que son el 7, y un segmento central, el 8. ¿Okay? Esos son los principios de oncoplástica para que tengamos un resultado estético vistoso. Estos son los niveles ganglionares de la mama. ¿Okay? Una mama, tenemos los niveles interpectorales o de Rotter, el grupo mamario interno, el escapular posterior, el subescapular, el axilar lateral, el axilar propiamente dicho y el supraclavicular. Describirlos todos estos es un poco difícil. Es así que se usa la nomenclatura de Berg. Todos hemos escuchado alguna vez los niveles ganglionares axilares de Berg. Esto se hace en función ¿a quién? Al músculo pectoral menor. Entonces, del músculo pectoral menor por debajo es el nivel ganglionar 1, a la altura del músculo pectoral menor es el nivel 2 y sobre este nivel el nivel 3. ¿Cuáles son los linfonodos objetivos de la disección ganglionar? El nivel 1 y nivel 2 de Berg. Importante recordar que en el hueco axilar hay estructuras nerviosas importantes que debemos conservar durante una disección de axila. Estos son el nervio torácico largo, que viene de las raíces nerviosas C5, C6 y C7, el nervio intercostobraquial, que da la sensibilidad a la parte interna del brazo, y el nervio tóraco-dorsal. Esos son los 3 nervios que debemos conservar en una disección de axila. Este es un corte ya más anatómico, con un corte posicionado ya en una mesa quirúrgica. Como podemos ver, tenemos el triángulo del hueco axilar, con base la vena axilar, internamente el músculo pectoral mayor con sus digitaciones del músculo serrato y el tóraco dorsal. Ok, aquí lo que vamos a preservar es lo que ya le mencioné, el nervio torácico largo, el nervio tóraco dorsal y el intercostobraquial. Se han descrito varias incisiones del hueco axilar. Se describen transversas, sinuosas y en sentido del músculo pectoral mayor. ¿Cómo la realizamos nosotros? Es dependiendo al drenaje linfático de manera vertical en el mayor porcentaje de casos. ¿Cuáles son los criterios para realizar una cirugía conservadora de mama y cuáles no?
Para el Colegio Americano de Cirujanos, ¿cuáles son los criterios para realizar una cirugía conservadora? Que sean estadios iniciales, que sean monocéntricos, una paciente de edad joven. El tratamiento debe ser realizado en instituciones especializadas para ello. ¿Qué hablo con especializadas? Tener cirujanos especialistas en reconstrucción mamaria, tener radioterapia, tener medicina nuclear, tener patología. Sin ello no se puede realizar una cirugía conservadora ni oncoplástica de mama. Que la paciente esté en un estado perfecto mental y que tengamos la compliance de la paciente para encontrarnos en los futuros controles. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? Una enfermedad local avanzada, multicentricidad, una enfermedad difusa con microcalcificaciones, embarazo en el primer y segundo trimestre y mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2, ¿sí? Y antecedentes de irradiación de la pared torácica. Entre las contraindicaciones relativas tenemos al carcinoma lobular, que menciona o necesita un acápite de estudio aparte, historia familiar y enfermedad del colágeno. Esas son las contraindicaciones relativas. El estatus ganglionar, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para un factor pronóstico, ¿sí? Nos sirve para disecar todos los ganglios que nos van a proveer un excelente control regional y decidir conductas adecuadas acerca del tratamiento. En este consenso de la Sociedad Española de Senología nos va a dictaminar las directrices de cuándo hacer un estudio de ganglio linfático. Pero para ello es de vital importancia repasar estos conceptos, básicamente estos dos primeros. La macrometástasis es una infiltración tumoral en tinción de hematoxilina eosina de un número mayor a 2 milímetros de diámetro o 5.000 copias de una amplificación del ARN de la citoqueratina 19. La micrometástasis es una infiltración tumoral entre 2.2 milímetros y 2 milímetros en tinción hematoxilina eosina o en número de copias de amplificación del ARN de 250 a 5.000. ¿Ok? ¿Cuáles son los criterios de indicación de hacer un ganglio centinela? En este primer acápite es en el que vamos a tener especial énfasis y nos dice carcinomas de infiltrantes T1, T2, T3, entre paréntesis, cuando la axila sea clínica, ecográficamente o citológicamente negativa. Ahí vamos a hacer el ganglio centinela. ¿Ok? ¿Cuáles son los criterios de contraindicación? Obviamente enfermedad avanzada e enfermedad inflamatoria. Y este consenso nos dictamina escenarios en casos difíciles. Esos escenarios están mejor explicados aquí en el NCCN, en el cual vemos, hay dos escenarios. Cuando tenemos dos ganglios sospechosos, menos de dos ganglios sospechosos por clínica ecografía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ganglio centinela. Y es que este ganglio centinela no es identificado con ayuda de gamma sonda, con ayuda de la tinción, pues procedemos a hacer una disección axilar formal. Si el ganglio centinela es negativo, no hacemos nada, no hacemos un vaciamiento axilar. ¿Qué pasa en los casos de que el ganglio centinela son positivos? Debemos hacer el discrimen si es que vamos a hacer una cirugía preservadora de mama o una cirugía no conservadora de mama. En el caso de una cirugía conservadora de mama, debemos tener en cuenta todos los criterios de la COSOC Z011, ¿sí? Que son tumores T1, T2, N0, que no haya recibido quimioterapia antes, que efectivamente tengamos uno o dos nódulos ganglios para macrometástasis y que en el cual esté planificado radioterapia al seno. Si nosotros tenemos uno o dos ganglios, pero cumple todos los criterios antes mencionados, no vamos a hacer un vaciamiento axilar. Pero si con la macrometástasis no cumplimos cualquiera de estos 4 condicionamientos, vamos a hacer la disección formal de la axila. ¿Ok? ¿Qué pasa en el otro escenario? Cuando tenemos más de 2 ganglios, o sea, 3 para arriba. Nosotros tenemos confirmación por ultrasonido, por punción, o si es que tendríamos la oportunidad, que no lo tenemos acá, el instrumento de poner un clip
previamente antes de la quimioterapia en esos ganglios positivos. Vamos a realizar, después de los exámenes de control, una punción, una corebiopsia. Si es que esta punción o corebiopsia es negativa, vamos a pedir ganglio centinela. Si es que esta punción o corebiopsia es positiva, debemos de valorar dos cosas. Si es que fue o no expuesto a quimioterapia previa. Si no fue expuesto a quimioterapia previa, hay que hacer un vaciamiento axilar formal. Pero si fue expuesto a quimioterapia previa, vamos a tener que decidir entre dos conductas. Si es que en el examen de imagen nos menciona que hay enfermedad residual metastásica, realizamos un vaciamiento axilar formal. Pero de lo contrario, debemos volver a hacer una biopsia por ganglio centinela. ¿Ok? Ahora, hablar un poco nada más de la técnica quirúrgica. Las respectivas incisiones para hacer cirugía conservadora de mama la realizamos siguiendo las líneas de tensión de Langer. Esos son los posibles patrones de realización de una cirugía oncoplástica, ¿sí? De las cuales podemos llamar las siguientes: la mastectomía con doble rama pedículo superior, mastectomía con pedículo vertical, mastectomía doble rama con pedículo inferior, mastectomía horizontal, lateral, de rotación, o la más conocida que es el Romblon o periareolar. Bueno, la técnica consiste en hacer una incisión sobre la piel con un margen de 1 a 2 centímetros de la lesión que nosotros tengamos, hacer un flap superior, hacer un flap inferior, con el mismo margen, extraer la lesión y marcarla de manera adecuada, que el patólogo durante la congelación nos diga si tenemos o no los bordes comprometidos o cercanos para la respectiva ampliación, o el posterior realización de colgajos para su síntesis. Esas son las incisiones que se realizan para una mastectomía radical modificada. Como vemos, no hay mucha variación de la mastectomía radical modificada por Madden. Son incisiones transversas, la cual tiene el nombre de incisión de Stewart, e incisiones oblicuas. Nada más, eso depende al grado de afectación tumoral. Las incisiones oblicuas tienen el nombre de OR, por los autores que así lo llamaron. En Sol Caquito, ¿qué hemos hecho? Traemos a colación estos casos, tomo unos minutitos nada más. Esta es una paciente con tumor inicial, la cual fue sometida a una cuadrantectomía más biopsia de ganglio centinela. En una imagen a la izquierda podemos ver cómo se realiza el dibujo con lápiz dermatográfico de la lesión, y con un margen de 2 centímetros hacemos la formación de colgajos. Miren cómo se extrae la pieza anatómica, dejando una deformidad muy aceptable. Se extrae la pieza anatómica, se la delimita y se la identifica de acuerdo que el patólogo nos diga si es que tiene o no tiene compromiso tumoral, y después que nos ratifica que los bordes son negativos, realizamos el posterior formación de colgajos oncoplásticos, como vemos, con resultados estéticos bastante aceptables. De igual manera, un tumor inicial, estadio inicial, en la unión de intercuadrantes internos, se decidió hacer una cirugía conservadora tipo Romblon con manejo de ganglio centinela. Podemos ver la incisión, el marcaje en una diapositiva al lado izquierdo y al lado derecho, y a la técnica quirúrgica periareolar. En su imagen izquierda ya está completamente disecado y extraído la pieza. Se envió a patología, que nos confirmó que no había, que los bordes estaban con un margen adecuado para el tipo de tumor. Y en la diapositiva de la derecha vemos que su síntesis con los colgajos superior e inferior son estéticamente aceptables. De igual manera, presentamos un caso en el cual hay afectación en el segmento 2 de la mama. Es un tumor inicial en el cual se le realiza una cirugía conservadora más estudio de ganglio centinela. Se hace una mastectomía conservadora con pedículo a 2 ramas superior. En su claqueta, la parte izquierda, vemos cómo estamos dibujando
el sitio de incisión. En la parte derecha ya realizamos la incisión propiamente dicha. Estamos realizando la exéresis con un adecuado margen de 3 centímetros. La claqueta de la derecha ya es cuando el patólogo nos ha dicho que ahí la pieza anatómica está libre de tumor y realizamos el colgajo para cobertura. Este es el resultado inmediato, su mano izquierda, y su mano derecha es el resultado a 20 días. Como pueden ver, los resultados estéticos son muy aceptables del trabajo de cirujanos, del trabajo oncoplástico que llevamos realizando. Para culminar, les voy a presentar fotos de la mastectomía radical modificada. En su mano izquierda tenemos la delimitación de las zonas con los hitos anatómicos. En la parte superior, la región infraclavicular. La parte inferior, quinto sexto espacio intercostal. En la parte medial, la línea parasternal. Y en la parte externa, la línea axilar externa. Como podemos ver, nosotros hacemos una cirugía con preservación de piel, ya que la técnica original de Madden es desde el esternón hasta el hueco axilar. Nosotros ahorramos 4 o 5 centímetros de piel parasternal y unos 10 centímetros de piel de la región de la axila, esto con miras a la reconstrucción y de darle un arma más al arsenal del cirujano plástico, que no se base solo en colgajos pediculados, sino también en reconstrucción con prótesis. Vemos en su mano derecha cómo se realiza ya una vez extirpada todo la glándula mamaria. Vemos que queda denudado prácticamente el músculo pectoral mayor y en el fondo vemos el hueco axilar. En la parte interna, pectoral menor, digitaciones del serrato. En la parte externa, el músculo dorsal ancho y en el fondo vemos claramente el resultado de una disección precisa de los vasos toracodorsales. Esta es otra cirugía radical modificada en la cual vemos la formación de los colgajos, cómo se van dando, la extracción de la pieza quirúrgica. Y aquí vemos en su parte izquierda que se logra preservar, el intercosto braquial, que es un nervio muy difícil de preservar. En su mano derecha vemos cómo es una disección del hueco axilar y cómo queda completamente denudado, viendo en la parte extrema de la diapositiva la vena axilar, la parte interna el nervio torácico largo, con el paquete del tóraco dorsal completamente conservado y totalmente extraída, la pieza anatómica. Estos son los resultados. Ustedes ven así que la piel queda un poco arrugada, por así decirlo, pero es la técnica con preservación de piel. Una vez más, esto da la oportunidad al cirujano a que la reconstrucción sea con tejido de piel propio de la mama y con un expansor y posteriormente colocación de prótesis. Les agradezco su asistencia. Cualquier duda o pregunta, estoy abierto. Muy amable a la organización y una vez más, gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctor Semanate. Vamos a dejar las preguntas para el final de las dos charlas, por favor. Y les pido que tengan pendientes, si tienen preguntas, y responderemos al final. Bueno, sí, sin duda la evolución de la cirugía en el hospital ha sido notoria. Para quienes hemos estado aquí algún tiempo, sabemos cómo eran antes las cirugías y cómo hoy en día son mucho más conservadoras, son mucho más preservadoras. Y eso es algo muy bueno en bien de las pacientes. Y no pudiéramos hablar del crecimiento de la cirugía conservadora si no habláramos de neoadyuvancia. Sin duda, la neoadyuvancia también vino a cambiar el tipo de paciente que uno se enfrenta en el manejo oncológico. Así que la siguiente charla es la charla presentada. Compartirle con el Zoom. Listo. La siguiente charla es la charla de la terapia sistémica neoadyuvante en cáncer de mama, conocido como quimioterapia neoadyuvante, que es como le
le conocemos mejor. Es presentada por el doctor Paul Araujo Sá, es médico residente de oncología clínica y su tutora ha sido la doctora Jenny Calvache, médica oncóloga clínica tratante en esta institución. Bienvenido, doctor Paul. Adelante. Buenas tardes con todo el auditorio, tanto presencial como virtual. Es un gusto poder estar aquí para presentarles un poco de este tema. Realmente es bastante amplio el tratamiento sistémico que hay en el paciente con problemas oncológicos. Primeramente, solo para corroborar lo que ya se habló previamente, el tratamiento de la mama se podría dividir por regiones. Cuando nosotros vamos a tratar solo la región de la mama, se puede llamar un tratamiento local. Cuando vamos a abordar tanto el tratamiento de la mama como la axila, se puede llamar un tratamiento locorregional. Y cuando el tratamiento se lo aplica de manera que puede afectar al resto del organismo, lo conocemos como un tratamiento sistémico. Es así que el tratamiento con quimioterapia, hormonoterapia o una terapia biológica dirigida entra en este contexto. Es importante también definir que el tratamiento de la mama y de todo problema oncológico en los últimos años ha venido mostrando mejorías, tanto en resultados en dependencia de cómo se realice el mismo, ya que un manejo unimodal ha mostrado menos beneficios respecto a un manejo multimodal. ¿A qué me refiero con esto? Que el tratamiento se lo debería realizar de manera multidisciplinaria por diversos servicios, como es en el caso de nuestro hospital, manejo por un radiooncólogo, el oncólogo y el cirujano. El tratamiento del cáncer de mama, el tratamiento sistémico específicamente, se lo puede dividir de acuerdo a la clasificación molecular que tiene el cáncer de mama. Es así que puede ir dirigido a receptores hormonales, puede ir dirigido a HER2 o en pacientes que no presentan ninguno de estos receptores expresados. En pacientes generalmente con cánceres de mama luminales, tanto luminal A como luminal B, van a presentar receptores hormonales positivos, por lo que se van a beneficiar de tratamiento contra estos receptores, especialmente de inhibidores de la aromatasa. Aparte de eso, hay datos que sugieren que se beneficiarían ciertos pacientes de la quimioterapia neoadyuvante sistémica, ya no solo de hormonoterapia. Sin embargo, en los últimos años también ha evolucionado la parte del tratamiento contra HER2. Medicamentos como trastuzumab y pertuzumab que ofrecen bloqueo contra este receptor permiten mejores resultados en pacientes con este marcador. Aparte de eso, es importante determinar también que los pacientes que no expresan ninguno de estos receptores se beneficiarían también de la terapia sistémica neoadyuvante. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que nos va a ofrecer el tratamiento de la quimioterapia neoadyuvante? Inicialmente, en pacientes que tienen la decisión de preservar la mama, nos va a ayudar a facilitar, evitar una mastectomía completa y realizar simplemente una lumpectomía. Aparte de eso, se puede volver tratamientos de cánceres de mama inoperables en operables, especialmente en estadios clínicos 3. La respuesta del tratamiento también se va a evaluar. Esto se lo hace de acuerdo a la respuesta patológica completa, que no es más que la definición de que no se encuentra de la erradicación completa de la lesión tumoral a nivel de la mama o a nivel de la región axilar, es decir, a nivel de las adenopatías sospechosas y evidenciadas previamente. El pronóstico va a ser mejor en estos pacientes siempre y cuando sean pacientes con un HER2 positivo o con un cáncer de mama triple negativo, en contraste con pacientes que tienen receptores hormonales positivos. Ahí también es importante también ver que identificar la enfermedad residual aumenta el mayor riesgo de recidiva y ayuda a incorporar una adyuvancia al tratamiento neoadyuvante y a la cirugía que se hizo ya con el paciente. Esto también nos ayuda porque se puede evidenciar que puede haber una resistencia, por así decirlo, al tratamiento neoadyuvante y poder redireccionar el tratamiento posterior a la cirugía.
Es importante también la quimioterapia neoadyuvante porque nos ayuda a identificar, a realizar, perdón, una biopsia con de ganglio centinela, siempre y cuando el estadio clínico inicial era un N positivo, se transforma a un N negativo. Otra ventaja que nos ofrece la quimioterapia neoadyuvante es disminuir también los campos de radiación que se ofrece posterior al tratamiento de neoadyuvancia y de cirugía. Ahora, ¿qué desventajas nos presenta la quimioterapia neoadyuvante? Uno de ellos es la pérdida de información del estadiaje inicial, debido a que una vez que nosotros administramos tratamiento sistémico, el tumor puede reducir de tamaño y pueden desaparecer lesiones a nivel de la región axilar. También si es que el estadiaje inicial se sobrevalora o se sobreestadifica, se puede dar un sobretratamiento al paciente. Y también puede ocurrir el caso contrario, en el cual el estadio se lo puede determinar en un menor estadio y se puede dar un subtratamiento y el paciente puede progresar y no recibir el tratamiento de quimioterapia que podía haber recibido inicialmente o el tratamiento más radical que lo requeriría. Otra de las desventajas que aparece, es que aproximadamente el 2% de los casos tratados con quimioterapia neoadyuvante van a presentar progresión de la enfermedad. Y lo que sí se ha evidenciado también en ciertos estudios es que aumenta la probabilidad de recurrencia a nivel locorregional en pacientes tratadas con cirugía conservadora versus la mastectomía. El porcentaje es de 15.7% en los pacientes tratados con quimioterapia neoadyuvante versus los pacientes del 5.6% tratados con la mastectomía radical. ¿Qué pacientes van a ser elegibles para hacer tratamiento de quimioterapia? Se puede ver que en pacientes que tienen cáncer operable, los pacientes que se prefiere realizar la neoadyuvancia es en aquellos que tienen expresión de HER2 positivo y en cáncer de mama triple negativo, siempre y cuando el tamaño del tumor sea mayor o igual a 2 centímetros y haya un estadio clínico para la región axilar N mayor o igual a 1. También se puede preferir cuando el tumor primario es grande en relación al tamaño de la mama y siempre y cuando haya la posibilidad de que la axila con adenopatía se pueda volver en N0. Hay que considerar en pacientes operables también el tratamiento neoadyuvante cuando tenemos un estadio clínico T1 N0, siempre y cuando estos tengan expresión de HER2 o sea un cáncer de mama triple negativo. Y también hay que considerar el tratamiento neoadyuvante siempre y cuando la cirugía definitiva se vaya a prolongar por cualquier motivo. Ahora, en pacientes con cáncer inoperable, es decir, pacientes con cáncer de mama invasivo, se va a preferir en pacientes con ganglios axilares con una gran masa tumoral o con ganglios fusionados, es decir, N2 en estadificación clínica, o en pacientes con enfermedad ganglionar N3. Y también cuando tengan pacientes con un tamaño tumoral estadiado en T4. ¿Qué estudios son necesarios previo a realizar un tratamiento de neoadyuvancia? Bueno, se va a requerir un estadiaje adecuado y completo previo a que se dé el tratamiento al paciente. Una vez que esté estadiado tanto la mama como la axila, va a ser mandatorio realizar un hemograma completo con un perfil metabólico completo que incluya perfil hepático y fosfatasa alcalina. Esto por el riesgo de metástasis a nivel sistema óseo que puede ocurrir. Y se puede considerar también estudios adicionales en estadios clínicos, sobre todo 3, un TAC de tórax, abdomen y pelvis, es mandatorio una gamografía ósea y en tumores ocultos una resonancia magnética de mamas. Previo a iniciar el tratamiento de neoadyuvancia también es importante realizar una valoración cardiológica, sea por medicina interna o sea por cardiología, y los estudios que se necesitan son un electrocardiograma o un ecocardiograma. Esto debido al uso de antraciclinas o de trastuzumab que aumentan el riesgo cardiovascular en estos pacientes. ¿Qué pacientes se van a beneficiar, o mejor dicho, qué pacientes van a tener mejores probabilidades de lograr una respuesta patológica completa? Vemos que Kaufman en el 2011 determinó estos criterios. Quienes mayor probabilidad tienen son pacientes menores de 40 años con un tamaño tumoral menor a 2 centímetros, con un grado alto, es decir, un grado 3 en la escala de Nottingham, con proliferación con un KI67 alto, pacientes con receptores hormonales negativos y que presenten subtipos basal-like o HER2 positivo.
¿Qué pacientes van a tener menos respuesta o menos probabilidad de lograr una respuesta patológica completa? Son pacientes mayores de 60 años, pacientes con masas tumorales grandes, especialmente mayores a 4 centímetros, de histología lobular, con un grado histológico bajo, es decir, grado 1 en la escala de Nottingham, con un Ki-67 bajo y receptores hormonales positivos, especialmente los luminal A. La PCR es un criterio de valoración ampliamente utilizado para evaluar la respuesta a la terapia neoadyuvante. Es así que la mayoría de estudios utilizan este como su principal objetivo de resultados. La PCR, como les comenté, o la respuesta patológica completa, se define como la ausencia de células cancerígenas en la mama y la axila luego de la cirugía. Se espera que no se encuentre ningún tipo de célula tumoral a nivel de la mama o en la axila. Sin embargo, hay estudios como el ENDAC, los cuales nos reportan que incluso es aceptable que se encuentre carcinoma in situ en la mama para considerarse como una respuesta patológica completa. Y es así que la respuesta patológica completa, como lo evidencia el estudio de Cortázar en el 2014, se correlaciona directamente con la sobrevida libre de eventos o la sobrevida libre de enfermedad a largo plazo. Aquí podemos observar que los pacientes que obtuvieron, mejor dicho, una respuesta patológica completa, tuvieron una sobrevida libre de enfermedad, incluso de hasta 125 meses, reportándose estos entre el 50 y el 100% de los pacientes. El metaanálisis de la CTNeoBC también nos ayudó a corroborar estos resultados, pues se asoció la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida general más prolongada en pacientes que recibieron neoadyuvancia. Es así que en la línea roja podemos evidenciar que los pacientes que tuvieron una respuesta patológica completa tuvieron tiempos más prolongados de vida libre de enfermedad respecto a los pacientes que no recibieron este tratamiento, como se observa en la línea azul. Hay una diferencia aproximada de entre el 10 y el 20% de diferencia. Y al igual se puede observar a nivel de la sobrevida general, con un Hazard ratio de 0.36 para sobrevida general y un Hazard ratio de 0.48 para eventos libres de enfermedad. A pesar de aquello, los pacientes que obtienen una respuesta patológica completa no están libres de tener recaídas de su enfermedad. Sin embargo, en los pacientes que tienen un HER2 positivo, se ha visto que es más favorable esta sobrevida libre de enfermedad, obteniéndose resultados de hasta el 75% a 9 años de periodo libre de enfermedad. A pesar de los beneficios comprobados en el tratamiento neoadyuvante dirigido contra el HER2 positivo, algunos pacientes con cáncer de mama tratados presentan el riesgo de recurrencia, a pesar de ser HER2 positivos. Es así que el 40 al 70% de los pacientes presentarán enfermedad invasiva residual después de la cirugía, y estas pacientes van a ser candidatas a continuar con tratamiento de quimioterapia o incluso a realizarse un tratamiento quirúrgico más agresivo. Ahora, como les comentaba previamente, ¿cuáles son los tumores que tienen una respuesta patológica completa? Más importante son los pacientes con un cáncer de mama triple negativo que obtienen una respuesta patológica completa hasta en el 30% de los casos y con una sobrevida general con un Hazard ratio de hasta 0.2. Y los pacientes que tienen un HER2 positivo, que obtienen hasta un 32 hasta el 67% de respuesta patológica completa, versus los pacientes que reciben hormonoterapia, tanto como neoadyuvante, o pacientes hormonosensibles que han recibido quimioterapia, que no alcanzan tasas mayores del 14%. Es importante mencionar también que se ha creado esta escala por el ENDAC, que es el Residual Cancer Burden, en la cual se puede evidenciar también cuáles son los cánceres que obtienen una respuesta patológica completa en mayor proporción, siendo así los pacientes con HER2 positivo, evidenciando hasta el 93 y el 91% de las mismas, versus los pacientes con receptores hormonales positivos, que obtienen respuestas de hasta el 81%. Ahora, en el cáncer de mama inflamatorio es importante también mencionar que la terapia multimodal ha logrado mejorar
la esperanza de vida en estos pacientes y reducir mejorar la respuesta patológica completa. En el estudio del MDAC se demostró que aumentó la esperanza de vida de los pacientes con la terapia multimodal, la sobrevida libre de enfermedad en los pacientes con terapia multimodal hasta el 28% a 15 años, en contrarrespuesta a quienes recibieron solo una terapia, sea esta quirúrgica, sea sistémica o sea de radioterapia, con un porcentaje del 5%. A continuación les presento el caso clínico de una paciente que fue tratada aquí en el Hospital de Solca en el año 2017. Una paciente femenina de 55 años de edad, de instrucción superior, sin antecedentes patológicos de importancia, residente en Quito, nacida aquí en Quito, se dedicaba a sus quehaceres domésticos. Para febrero del 2017, esta paciente presentó una lesión a nivel del cuadrante superointerno de la mama derecha, en la cual era dura, móvil y con dolor a la palpación de bordes irregulares. Por ultrasonido se evidenció que esta masa medía entre 23 por 16 milímetros, era una masa sólida, mal definida y multilobulada, catalogada por imagen como un BIRAT 5. Con esto de aquí se procedió a realizar una corebiopsia en mayo del 2017, donde reporta un histopatológico de carcinoma ductal infiltrante moderadamente diferenciado. Se realizó el estudio de inmunohistoquímica, obteniéndose un KI67 del 41%, receptores hormonales negativos y un HER2 positivo con inmunohistoquímica. Se complementó el estudio de estadiaje con una tomografía corporal, evidenciándose asociada a esta lesión 3 ganglios axilares derechos de entre 0.8 y 1.6 centímetros sospechosos de infiltración de su enfermedad. Aparte de eso, se realizó una gammagrafía ósea, la cual fue negativa para lesiones metastásicas del sistema óseo. Con esto de aquí se puede definir a esta paciente como un cáncer de mama estadio clínico 2B, HER2 positivo, receptores hormonales negativos, grado 2 por Notting. Ahora, previo a indicarles el tratamiento que se utilizó con esta paciente, es importante saber qué pautas de tratamiento vamos a utilizar en quimioterapia neoadyuvante. Es así que vamos a hablar de la terapia dirigida contra HER2 positivo, triple negativos y cánceres luminales o receptores hormonales positivos. Las pautas de tratamiento para tumores HER2 positivos se puede indicar en pacientes que tienen un tumor mayor a 2 centímetros o con ganglios positivos, o también en pacientes con un carcinoma inflamatorio. El principal tratamiento con estas pacientes es una quimioterapia neoadyuvante ayudado de doble bloqueo, tanto con trastuzumab y pertuzumab, y posteriormente a esto las pacientes pasarían a cirugía. ¿Qué esquemas se prefieren? Según los estudios Neosphere y Trifaena, han apoyado el uso de quimioterapia con esquema 12-taxel carboplatino y estos dos aumentados a trastuzumab y pertuzumab por 6 ciclos. Estos ciclos dados por cada 3 semanas. Con esto de aquí se ha logrado observar que hay sobrevida libre de enfermedad con el hazard ratio de 0.54 y con una respuesta patológica completa hasta del 63%. Otro esquema de quimioterapia que se ofrece es 9 ciclos de trastuzumab con pertuzumab como terapia biológica, añadidos a paclitaxel con carboplatino igualmente cada 3 semanas. Esto de aquí corrobora el estudio TRAIN-2, en el cual se observa tasas de respuesta patológica completa de hasta el 68% y se ha observado sobrevida libre de enfermedad a 3 años hasta del 93%. En pacientes que ya son ancianas o que tienen un índice de desempeño bajo, es recomendable usar tratamientos sin platino, como es el caso del esquema TPH, con pertuzumab y trastuzumab cada 3 semanas, y a esto añadido paclitaxel semanal por 12 semanas. El estudio DAPNE nos demostró que en estas pacientes se ha logrado respuestas patológicas completas desde el 57%. Y otro tratamiento que podemos utilizar es trastuzumab bentancina cada 3 semanas por 12 semanas, apoyados por estudios con respuestas patológicas completas de hasta el 44%, como lo demuestra el estudio Christine. A continuación, en la diapositiva pueden observar otras pautas de tratamiento para pacientes con HER2 positivo, evidenciados en las guías de la NCCN, dentro de los cuales los principales son utilizar paclitaxel trastuzumab,
docetaxel carboplatino trastuzumab, docetaxel carboplatino trastuzumab pertuzumab. Y en casos especiales se podría utilizar terapia combinada solo de trastuzumab y pertuzumab. Otras pautas utilizadas también pueden ser doxorubicina con ciclofosfamida añadido a trastuzumab, así como doxorubicina ciclofosfamida más docetaxel con trastuzumab y pertuzumab. En pacientes con tumores triple negativos, la quimioterapia neoadyuvante se prefiere realizarla con añadido a un platino, en este caso carboplatino. Los esquemas preferidos son carboplatino con paclitaxel semanal por 12 semanas, seguido de ciclofosfamida con doxorubicina por 4 ciclos. Este esquema corroborado por los estudios Jeparsisto, CALGB 4063 y el estudio Brightness, dentro de los cuales se ha observado tasas de respuesta patológica completa hasta del 54%, con un intervalo libre de enfermedad, con un G6 ratio de 0.55 a 35 años. Sin embargo, el aumentar el carboplatino al tratamiento del taxano con la antraciclina y el quelante, han demostrado también que pueden aumentar el riesgo de toxicidad, tanto hematológica, por lo que se evidencia en el estudio CALGB, con aumento de los índices de neutropenia y de trombocitopenia. Otro esquema en el cual nos podemos basar es el tratamiento con carboplatino y docetaxel, en casos en los cuales esté contraindicado la antraciclina, sobre todo en pacientes cardiópatas. En este caso se lo usa por 6 ciclos. Esto está apoyado por el estudio NeoStop, con respuestas patológicas completas hasta del 55%. En los pacientes que necesiten de inmunoterapia, de quimioinmunoterapia, es responsabilidad del oncólogo discutir la pertinencia de cada uno. Sin embargo, se ha demostrado que aumenta la respuesta patológica completa utilizando pembrolizumab o atezolizumab, en los cuales, añadiendo pembrolizumab al esquema TAC, se ha demostrado que la respuesta patológica completa aumenta hasta el 64.8%, aumentando igualmente la sobrevida libre de enfermedad con un G6 ratio de 0.63 a 18 meses y sin aumentar la toxicidad de las mismas. La NCCN también nos apoya con estos esquemas de quimioterapia para pacientes con HER2 negativo, doxorubicina ciclofosfamida seguido de paclitaxel, doxorubicina ciclofosfamida seguido a dosis densa de paclitaxel semanal, docetaxel con ciclofosfamida, olaparib, en casos en los cuales haya mutaciones para BRCA1 o 2, o también para pacientes con cáncer de mama triple negativo de alto riesgo, pembrolizumab preoperatorio, carboplatino, paclitaxel, seguido de pembrolizumab preoperatorio más ciclofosfamida, doxorubicina o epirubicina. Posteriormente a esto, seguido de una quimioterapia adyuvante con pembrolizumab. Y en los pacientes con receptores hormonales positivos, es bastante discutido el tratamiento de la quimioterapia neoadyuvante. Sin embargo, es importante que todo tratamiento de pacientes con cánceres luminales debe recibir antracíclico con taxano. Los esquemas principalmente usados son ciclofosfamida con docetaxel cada 3 semanas por 6 ciclos, sobre todo en pacientes con adenopatías sospechosas de 1 a 3, o también en pacientes con adenopatías sospechosas de mayor a 4, se puede utilizar el esquema de quimioterapia con TAC o con ACT. En pacientes con cánceres de mama luminales ya ancianos, pacientes mayores de posmenopáusicas, es recomendable usar hormonoterapia neoadyuvante. Esto se lo utiliza generalmente por 6 a 12 meses o hasta que haya una mejor respuesta. Sin embargo, es un poco controversial aún los estudios que se obtienen debido a que la respuesta patológica completa solo se logra entre el 1 y el 3% con estas pacientes. El estudio Alternate ha demostrado también que aumentar la quimioterapia aumenta la respuesta patológica completa solo al 4.8%, que tampoco es significativo. Por ese motivo, no hay una evidencia fuerte de momento para usar hormonoterapia como tratamiento neoadyuvante.
Aparte de eso, dependerá también de los riesgos clínicos y para esto se necesita estudios adicionales genéticos, especialmente como el Oncotip, que estudia 21 genes, dentro de los cuales 16 son genes para cáncer y 5 son genes de referencia. Con esto de aquí obtenemos un resultado de recurrence score que nos va a evidenciar qué pacientes van a ser los que se van a beneficiar de la quimioterapia neoadyuvante. Generalmente pacientes con un resultado de recurrence score mayor a 25 son los que se van a beneficiar y apenas son el 20%. El 80% restante no se van a beneficiar de una quimioterapia neoadyuvante. Es importante comentarles también que hay otros estudios que nos permiten determinar el riesgo clínico, sobre todo cuando no tenemos las herramientas genéticas a nuestro alcance. Esto está determinado por los estudios de Mindac y Taylor X, en los cuales se ha evidenciado que el tamaño del tumor está relacionado al riesgo clínico, siempre y cuando los ganglios linfáticos sean negativos. Es así que va a ser en pacientes con un grado histológico 1, con un tumor menor a 3 centímetros, se lo puede catalogar con un riesgo clínico bajo. Y en pacientes de entre 3.1 a 5 centímetros, un riesgo clínico alto. En pacientes con un grado 2, tumores menores a 2 centímetros van a ser un riesgo bajo, siempre y cuando las adenopatías sean negativas. Y en pacientes con un tumor de 2.1 a 5 centímetros, el riesgo va a ser alto. En pacientes con alto grado, con un grado 3, tumores menores a 1 centímetro son de riesgo clínico bajo y pacientes mayores con tamaño del tumor mayor a 1 centímetro van a considerarse de riesgo clínico alto. Y en pacientes que tengan ganglios linfáticos positivos, esto va a cambiar. Todos los pacientes con grado histológico 1 y con el tamaño del tumor menor a 2 centímetros van a ser un riesgo bajo. Y todos los pacientes que tengan adenopatías positivas y con un tamaño de tumor mayor a 2 centímetros van a considerarse un riesgo alto, sea estos ya un grado histológico 2 o 3. Para definir finalmente el tratamiento que dimos a nuestra paciente, que era una paciente con un cáncer de mama, con HER2 positivo, receptores hormonales negativos, un estadio clínico 2A, se les propuso quimioterapia con el esquema propuesto por el estudio NEOSFIR. Este era trastuzumab con pertuzumab y docetaxel. El paciente fue presentado a un comité de tumores mamarios en el cual se aprobó este tratamiento. La paciente recibió 4 ciclos de quimioterapia y posteriormente a eso, en diciembre del 2017, fue sometida a una mastectomía de rescate derecha. ¿Ya? El estudio NEOSFIR aleatorizó pacientes a cuatro brazos de estudio. Estos eran pacientes que iban a recibir trastuzumab con docetaxel, pertuzumab con trastuzumab y docetaxel, pertuzumab más trastuzumab y pertuzumab más docetaxel. En esta diapositiva pueden observar que los pacientes que recibieron pertuzumab con trastuzumab obtuvieron respuestas patológicas completas en mayor proporción que el resto de los brazos, con el 88.1%. Y de igual manera, estas pacientes tuvieron la menor tasa de no respuesta, con un 11.9%. Es así que se determinó que esta paciente posteriormente al tratamiento de neoadyuvancia pasó a hacerse la mastectomía y en el estudio histopatológico evidenciamos que en el lecho tumoral post-terapia no había células tumorales infiltrantes, habían focos de carcinoma ductal in situ que están definidos como respuesta patológica completa también y tampoco habían metástasis a nivel de los ganglios, por lo que se le consideró una respuesta patológica completa. En esta paciente también se evitó el uso de antraciclinas que podrían aumentar el riesgo de cardiotoxicidad al usar trastuzumab. Y para finalizar, dejarles ciertos conceptos sobre la neoadyuvancia, que los principales ensayos clínicos de quimioterapia neoadyuvante muestran resultados similares tanto a largo plazo cuando la paciente recibe tratamiento preoperatorio o posoperatorio. Sin embargo, sí se ha demostrado que hay un aumento en la sobrevida libre de enfermedad en estas pacientes y también recordarles que la quimioterapia neoadyuvante se asocia a respuestas patológicas completas mayores, lo que se va a asociar también a una sobrevida general extremadamente favorable. La correlación de la respuesta patológica completa y el pronóstico es mayor en pacientes que tienen cáncer de mama triple negativo y después de estos vienen a ser los pacientes que tienen expresión de HER2 positivo.
La terapia endocrina preoperatoria puede valorarse en pacientes con receptores de estrógeno positivo en dependencia de las comorbilidades y el grupo de bajo riesgo. Sin embargo, aún está en discusión estos estudios con hormonoterapia. Los pacientes que tienen HER2 positivo deben tratarse especialmente con trastuzumab preoperatorio y pertuzumab en estadios tempranos, sobre todo en T2 o en N1. Y algunos estudios sugieren que también hay una mayor recidiva locorregional tras la neoadyuvancia. Sin embargo, hay que recalcar que estos estudios usaron pautas que dejaron de ser estándar actualmente, no incluyeron terapias dirigidas y tampoco usaron técnicas de diagnóstico modernas. Hay que evaluar también la respuesta de forma rutinaria y completa y completar, el tratamiento sistémico antes de la cirugía. Y en casos en los cuales no se pueda completar el tratamiento sistémico antes de la cirugía, continuarlo como adyuvancia. Muchas gracias. Bueno, nuevamente les indico, felicitando por la invitación, primero a los organizadores, al doctor Alpuente, por la invitación de las jornadas de capacitación para los médicos residentes, y al doctor Arauja y al doctor Semanante por sus excelentes charlas. Yo solamente voy a hacer un par de comentarios. Sí, cada vez más hemos visto que la tendencia mundial del tratamiento del cáncer mamario es más conservador, tanto desde el punto de vista quirúrgico como desde el punto de vista de las neoadyuvancias como de las adyuvancias. Históricamente, habían grupos, especialmente quirúrgicos, que demarcaban la línea de tratamiento de estos pacientes. Ya lo dijo el doctor Semanate, Halsted era uno de los padres de la cirugía mamaria a través de su mastectomía radical, que realmente dejaban secuelas estéticas y funcionales bastante importantes. Incluso había un cirujano prudente que llegó a hacer incluso la cirugía de amputación escápulo-humeral, incluida a la cirugía de mastectomía radical clásica. ¿Y en qué decayó eso? En que estudiemos la evolución o el objetivo principal de estos pacientes, que es la supervivencia global, la sobrevida global y el alcanzar más periodos libres de enfermedad, que realmente con estas terapias, a pesar de que tenían unas buenas sobrevidas, no tenían un impacto sobre la enfermedad global. Y claro, viene después, ya lo dijeron, los estudios de Fischer, los estudios de Milán con Veronesi, y se ve que las cirugías más localizadas, más conservadoras, logran efectos importantes sumado a otras terapias como la radioterapia, como la hormonoterapia, como la quimioterapia, que es el adyuvante adicional para nuestros tratamientos. Yo creo que actualmente el cáncer de mama debe ser tratado, como ya lo dijeron los dos participantes en las charlas, debe ser realizado por un equipo multimodal. Porque miren, a pesar de que el tratamiento quirúrgico pueda estar dado o pueda ser el más idóneo al inicio, hay que evaluar a la paciente desde todo su ámbito, incluso social e incluso desde su punto de vista biológico, hablando desde el punto de vista del tumor. Hay pacientes en nuestra institución que tienen poco acceso a controles o son irregulares a controles, o que tienen una biología molecular muy agresiva. Entonces, estas pacientes, a pesar de que podrían ser relativamente candidatas a una cirugía conservadora, difícilmente deberíamos como grupo oncológico de tratamiento ofertar esa opción, porque ya sabemos que el paciente puede recurrir, puede recaer, puede desentenderse de los controles, y el éxito de estos pacientes va a depender del control local, obviamente. Y por otro lado, tenemos también las juntas, los comités multidisciplinarios, en donde debe hablarse todos estos puntos que ya se han mencionado. El paciente actualmente de cáncer de mama no solamente es tamaño tumoral y nivel ganglionar. Hay otros parámetros. Actualmente hay grupos que están hablando ya incluso de terapias adyuvantes sin radioterapia, como por ejemplo el grupo del doctor Whelan en Toronto. Ellos están estudiando, por ejemplo, ciertos grupos de riesgo bajos en los que solamente con hormonoterapia adyuvante después de una cirugía conservadora puede tener igual supervivencia y pronósticos de igual forma. Entonces, para no hacerles largo el comentario, todos los pacientes o todos nuestros pacientes deberían ser evaluados de forma global desde su punto de vista psicológico,
alcance de control y cobertura de atención, y adicionalmente, si es que son candidatos idóneos para cirugías más conservadoras sin afectar su pronóstico oncológico, pues bienvenido sea. Ese es mi comentario. Gracias. Gracias, Santiago, por el comentario. No sé si hay en la audiencia alguna pregunta o algún otro comentario adicional. Yo tengo una pregunta, doctor Semanate. Si tenemos un paciente en los estudios prequirúrgicos y de estadificación que tiene una axila negativa y bueno, se hace ganglio centinela, la identificación de un solo ganglio centinela negativo es suficiente. ¿Lo consideran ustedes adecuada o que he visto que hay una tendencia a sacar 3 ganglios hasta 5 ganglios? ¿Cuál es un número así como que, pues si es que es el uno en ese contexto, es que está el micrófono, mano? Uno en ese contexto estaría bien. Bueno, pues esa es la pregunta que muy frecuentemente nos hacemos. Las guías, solamente las del NCCN, hablan de 1 a 2 ganglios centinelas, ya que la evidencia científica mayor a 3 ganglios es limitada. Entonces, por ello hacía hincapié en el concepto de macrometástasis y micrometástasis, ya que los nuevos estudios hablan que solo con un diagnóstico de 2 ganglios centinela con macrometástasis es equivalente para realizar o nos da la pauta para realizar una linfadenectomía axilar y arreglada. Sin embargo, o en adición a estos 2 ganglios con macrometástasis positivos, debemos tener en cuenta los criterios del ACUSOC Z011, que son tamaño tumoral T1, T2, quimioterapia previa o planificación de radioterapia seno para realizar o no la linfadenectomía. Gracias. Gracias, doctor. Entonces, como conclusiones también es importante lo que han mencionado los doctores. Cirugía conservadora y ganglio centinela se debe hacer en un centro que cuente con radioterapia. Y esto es importante porque hemos visto ustedes más que nada que pueden llegar a ejercer en otros hospitales, doctores. Nos llegan pacientes del Eugenio Espejo o de la red pública. Ya ha pasado los tiempos de adjuvancia ideal. O sea, se hacen cirugías conservadoras, se hacen estudios o como cirugías no radicales y nos mandan acá 6 meses después por el tema burocrático y ya pierde cualquier objetivo esa terapia. Entonces es importante sugerir eso. Muchas gracias por su presencia. Les invito a la siguiente semana a continuar con las charlas.